capítulo 3. Estamos en la serie Completos en Cristo y la pregunta era ¿cómo? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Creo que también en Gálatas estamos hablando sobre que no necesitamos otra cosa que no sea Cristo, ¿verdad? Que ya Cristo lo hizo todo, que no necesitamos hacer más nada. Y hoy vamos al tema número 8 de la serie y vamos a hablar sobre el deber de una vida cristiana, o de una nueva vida. Para eso vamos a Colosenses 3 y vamos a leer del 18 al 25, pero nos vamos a enfocar en los versículos del 18 al 21. Pero dice la palabra del Señor: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Como dije, vamos a concentrarnos en, aquí Pablo está hablando de deberes para cada uno de los miembros que componen una sociedad, se puede decir, ¿verdad? Por ejemplo, que compone una familia, la esposa, el esposo, los hijos, ellos como padres. ¿Quién compone la sociedad en que vivimos también? Bueno, los amos de nuestros trabajos, nosotros como siervos de ellos, ¿verdad? Todos. Hay una enseñanza de Pablo, en este caso del Señor, pero a través de Pablo, en este libro de los Colosenses. Pero si ustedes no recuerdan, cuando estudiamos Efesios, ahí profundizamos mucho sobre cada uno de esos aspectos. ¿Sí? Y por eso hoy quiero profundizar en el tema de lo que es más bien la familia, del esposo, la esposa, los hijos y los padres. El tema del siervo y los amos, pues vayan de nuevo a esa serie de Efesios. Y ahí está, cómo debemos nosotros comportarnos en nuestro trabajo, cómo debemos obedecer a nuestros amos, cómo los amos tienen que tratar a sus empleados, a sus siervos, y todas esas situaciones. Pero hoy vamos a concentrarnos en esto, del 18 al 21. Creo que yo he sentido de parte de Dios algo de hacer énfasis en la familia. Mis hermanos, la familia es lo más importante. Dios, no puede haber, por ejemplo, una iglesia sin una familia. No puede haber una sociedad sin una familia. Y la sociedad actualmente se está encargando de separar la familia. Pero nosotros, los hijos de Dios, pues tenemos, por lo menos nosotros los que conocemos a Dios, tenemos que tener nuestra familia unida, ¿verdad? Y el Señor me ha inquietado en eso, porque estoy mirando la situación que está sucediendo en muchas partes de la sociedad, de las cosas, y esto es importante, pero tenemos que empezar por nosotros mismos, como esposos, esposas, como matrimonios, pero matrimonios en el Señor, porque todo empieza en el Señor, ¿sí? El domingo anterior estuvimos viendo cómo ya el cristiano tenía ropas nuevas, ¿se recuerdan? Ya hemos dejado al hombre viejo, pues nos revestimos con ropas nuevas, y en esos versículos que estuvimos tratando, del capítulo 3, pues el apóstol nos da 3 verdades que pudieran aplicarse para lo que vamos a estudiar hoy. Y para eso, bueno, en el versículo 15 al 17 que vimos la semana pasada, dice así: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo aquí le está dando la importancia a lo que es el amor, le está dando la importancia a lo que es la unidad, le está dando la importancia de ser agradecidos con Dios, le está dando la importancia de cómo debemos edificarnos unos a otros, pero con el único propósito de darle toda la gloria a Cristo. Amén. Eso nos enseñó Pablo la semana pasada. Ahora, Pablo no da estas enseñanzas para que algunas personas ejerzan dominio sobre otras personas. Sabemos que Dios da autoridades y pone autoridades, pero no para que esa autoridad tome dominio de la manera que muchas veces se toma, sino que la autoridad Dios la da para que nosotros, como por ejemplo como esposos, gobernemos nuestro hogar, pero sometidos al Señor. No con palabras ásperas, que lo vamos a ver, no con actitudes malas, sino como el Señor nos dice que lo hagamos. Con amor, con gratitud, para edificar y para que todo lo que hagamos sea para darle la gloria a Cristo. Eso es importante. Una de las cosas que vemos también es la responsabilidad que tenemos. Exactamente, tenemos responsabilidad. Vestidos, pues, ya nos toca eso, responsabilidad. Entonces no es para ejercer dominio, sino que para lo que Dios nos da es para facilitar una expresión de amor unos por otros. Amor con tu esposa, amor con tu esposo, amor con tus hijos, amor con tus padres, y para edificarnos unos a otros. En segundo lugar, vamos a notar que el apóstol hace un énfasis en el deber que cada uno tiene en vez del derecho que cada uno tiene. Amén. Es más importante saber cuál es mi deber y no cuál es mi derecho. ¿Sí? Aunque ya sabes, hay veces que nosotros tenemos que exigir lo que nos corresponde, ¿verdad? Pero más que tu derecho es tu deber. Y por ejemplo, el matrimonio es dar y no recibir. Muchas personas se casan de la manera equivocada. Ahora me caso y cuando yo llegue tiene que estar la ropa limpia, tiene que estar la comida hecha, tiene que estar la casa limpia, tiene que estar. Pero nunca dice yo tengo que hacer, yo tengo que ayudar, yo tengo que ver cuál es mi papel. Entonces, no es cuánto derecho tú tienes sobre lo que Dios te ha dado, sino cuál es el deber que tú tienes dentro de la relación o dentro del papel que Dios te dio. Es importante que tenemos que saber el propósito que cada uno tenemos dentro de lo que nos toca hacer en la relación, o en la familia, o en el lugar donde te pongas. Ahora, en tercer lugar, vemos que estos deberes que Pablo nos pone son recíprocos e incondicionales. Quiere decir, recíproco quiere decir, yo exijo o yo espero que mi esposa haga esto por mí, pero yo tengo que hacer algo también por mi esposa. No expectando nada por lo que ella me dé, porque el amor, el matrimonio es dar, sino yo la amo, me dé o no me dé. Eso es recíproco. Yo la amo, ella me ama. Yo amo a mis hijos me aman. Es algo. Tú das, tú recibes. Lo que tenemos que ver es cuál es la parte que le toca a ella como esposa y cuál es la parte que me toca a mí como esposo. Dentro del matrimonio, dentro de la familia. ¿Sí? Dice Pablo también que ambos debemos de someternos como quien ejerce una autoridad. Quiere decir, el hombre es la autoridad. La mujer se somete al marido, pero el marido se somete a Dios. Siempre vamos a tener una autoridad por encima de nosotros, porque Dios es la máxima autoridad. Eso es así. Dios lo diseñó de esa manera. Y todos estamos bajo una autoridad. Porque Dios es la máxima autoridad. Debemos tomar nota de que el apóstol repite el principio
Y aquí lo vemos, por ejemplo, en el versículo 18, cuando dice, casadas, ¿qué dice? Están sujetas. ¿Pero por qué? Porque conviene al Señor. Versículo 20. Porque agrada al Señor. Porque agrada al Señor. Ajá. Agrada al Señor. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es agrada al Señor también. En el versículo 23. Y todo lo que hagáis, ¿qué dice? Hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Todo el énfasis de Pablo es sujetarnos, pero sujetarnos al Señor. Tenemos que sujetarnos al Señor. Por otro lado, tenemos que reconocer la superioridad de Dios en todo. Dios es la máxima autoridad en todo. Todo fue hecho por Él, todo fue hecho para Él. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el principio, Él es el fin. Él es el creador de todo lo que hay. Entonces, la superioridad de Dios tenemos que reconocer que está por encima de todas las cosas. Por eso, en el versículo 18 dice que el esposo debe amar a su esposa y no ser áspero con ella. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir a Efesios para ver un poco más amplio el concepto de las esposas y los esposos. Porque aquí en el versículo 18 y 19, el Pablo dice, casadas están sujetas a vuestro marido como conviene el Señor. Pero el 19 dice, marido, amad a vuestra mujer, no sean ásperos con ella. Vamos a ir a Efesios 5, cuando vayamos ahora a entrar en el contexto de los versículos. Y vamos a ver qué dice el contexto general de lo que Pablo está hablando aquí. ¿Por qué nosotros debemos amar a nuestras esposas y por qué las mujeres deben de someterse a sus esposos? ¿Sí? Tal como lo hace la carta a los Efesios, Pablo traza relaciones que deben distinguir a los cristianos. ¿Cuáles son las relaciones que deben de distinguir a un cristiano? Bueno, la primera es su cónyuge. ¿Cómo está tu matrimonio? Después sus hijos. Después como padres. Y por último, esclavos y amos. En el versículo del 22 al capítulo 4, al versículo 1, ahí reúne todo eso, pero eso lo puede usted ver después en el estudio de Efesios cuando lo hicimos. Pero bueno, vamos a comenzar con la explicación de los versículos que vamos a estudiar hoy. Y como dice el refrán, las mujeres primero, ¿no decían un refrán así? Cásense bien, muchachos. Las mujeres primero, bueno, vamos a hablar de primero las esposas, pero quiero ir primero a Efesios 5 y vamos a leer qué habló Pablo en Efesios 5. ¿Qué dice ahí? Someteos los unos a los otros. Leo. Versículo 21. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Vieron? Aquí en el versículo 19 de Colosenses dice, marido, no las traten ásperamente, pero aquí está más profundo, ¿verdad? ¿Por qué no la debo de tratar yo ásperamente? Mira lo que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Nos dicen algo? Ahora, aquí hay un estudio también. Hay que tener cuidado. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. No es en todo, no es lo que el marido, depende cómo el marido está mirando a la mujer. ¿Me entienden? Entonces, 25. Maridos, amad
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora dice cómo, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que te hace limpio? La palabra, la palabra. Purificado en la palabra, limpiado y purificado en la palabra. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo. ¿A quién? A Cristo. Cristo no viene a buscar a su novia. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la responsabilidad de quién? De los hombres, de los maridos. Así que aquí para todo el mundo, ¿no? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Se recuerdan que le dijo Dios a Abraham? Sale de tu tierra y qué? Tu parentela. Y te unirás a tu mujer como una sola carne. El 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Sí, mira eso, mira eso. Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Oye, esto está duro, está bueno, ¿verdad? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿De dónde sacó el hombre a la mujer? De la costilla de Adán. Por eso, ¿qué dice? Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué más? Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, ¿qué dice ahí? Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a... Mis hermanos, la esposa o hermanas, la esposa debe someterse al esposo en todo. Esto es una instrucción que está relacionada a la autoridad que debe de ejercer el marido. Y esa es la autoridad y el orden que Dios estableció. Pero aquí cuando dice esto, Dios está hablando de un orden, no de una orden. Porque hay maridos que les gustan dar órdenes, pero muchas veces las órdenes que dan son órdenes que no están sujetas a la voluntad de la palabra y a la voluntad de Dios. Son órdenes que son machistas, son órdenes de que yo lo digo porque yo lo digo. Es más, hay personas que vienen y te dicen, no, mire, viene la esposa y dice, no, pastor, porque mire, fulano, pero pastor nos dice que la mujer tiene que someterse al marido, en todo. Sí, pero ahí no dice en todo lo que a ti te dé la gana. Aparte, ahí dice que así como tú te tienes que someter a Cristo. ¿Tú estás sometido a Cristo? Entonces hay que tener cuidado. No se trata, mis hermanos, de que la mujer es algo inferior. Y ahí voy. Hay hombres que miran a las mujeres solamente con el morbo de la sexualidad y esas cosas. Cuando un marido le dice a la esposa que debe de hacer algo que no está acorde a lo moral y a los principios de Dios, pues eso no, porque es primeramente hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hasta ahí llegó la sujeción. Ahí ya no puede haber sujeción. ¿Me entiendes? Eso es una de las partes que la mujer no debe de someterse al marido de esa manera. Pero hay una parte muy importante ahí, porque cuando la mujer no conoce su papel delante de Dios y no tiene identidad y no conoce su importancia delante del Señor, yo he tenido conversaciones con hermanas en Cristo que sí son hermanas en Cristo, que son mujeres que aman a Cristo, que sí, que yo creo que son fielmente, que han sido
regeneradas, que son mujeres de Dios. Pero tienen tanto afán de agradar al Señor y tanto afán de ser sujetas, porque por lo que la palabra bien enseña, ¿no? Que no miden, como bien decía Jorge, como bien decía el pastor, no miden la escala. Nosotros, mientras nosotros se nos pida algo que no vaya contra el carácter moral y los principios del Señor, debemos de sujetarnos. Pero sí hay que reconocer que la mujer tiene que entender que tiene una identidad delante de Cristo, que nuestra identidad no nos la da nuestro esposo, nos la da Cristo. Entonces ahí viene el dilema. Bueno, yo siento esto de parte del Señor, pero mi esposo, entonces es como que no entiende, la mujer no llega a procesar que una cosa es sujetarse bajo la autoridad de su esposo, pero su identidad no se la da el esposo. Su identidad como hija del Señor se la da el Señor. ¿Entienden? Entonces sujetamos nuestro valor e identidad a lo que mi esposo piense de mí. Y vivimos nuestras vidas como esposas. Si él está bravo, yo me siento brava. Si él está triste, yo estoy triste. Si él está de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Si él no, yo no. No. Yo tengo mi personalidad, mi identidad me la da Cristo. Cuando habla de sujetarse, quiere decir decisiones, las cosas, el valor, el diario vivir que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una sujeción delante de nuestro esposo, pero nuestra identidad viene de Cristo. Nosotros no podemos vivir nuestra vida sujetadas a lo que mi esposo emocionalmente, no sé si me hago entender. He tenido conversaciones con hermanas y eso es tan importante entenderlo, mi hermana. He tenido conversaciones cuando dicen, no, pero si él, imagínate, está bravo, yo no, espérate, él puede estar bravo y disgustado. Y tú como esposa lo tratas de tu sabes, de la palabra, con el cariño, con el amor y demás. Pero yo no soy responsable por ese bravo, ¿me entiendes? Que no sujetemos nuestra identidad a nuestro esposo, siempre entender que eso sí viene de Cristo. Muy importante, pero es muy diferente. Déjame seguir adelante y voy a pensar en algo. Entonces, no se trata de indicar que la mujer es inferior. La mujer no es inferior en nada. Nosotros somos diferentes como Dios nos hizo, pero tenemos la misma identidad, tenemos el mismo valor delante de Dios. No somos diferentes en cuanto a valores. En cuanto a valores y principios somos iguales, pero en cuanto a rol, hay roles, somos por ejemplo, diferentes. somos Esos diferentes. roles. Dios roles diferentes. Exacto. Sí mismo. Ahí, la esposa tiene un rol, el esposo tiene un rol dentro de la familia. ¿Sí? Por ejemplo, he sabido que cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier cosa que esté diseñada, se sabe que tiene una cabeza. Está el dueño del negocio o está el que el dueño puso para llevar esa empresa o ese negocio. Y esas son las personas que deben de tener siempre la última palabra dentro de un negocio. Imagínate que dentro de un negocio todo el mundo tenga la última palabra. ¿Qué hay ahí? Es imposible. Es imposible. ¿Tú sabes? No. La empresa requiere que esto sea así. Bueno, eso es lo que hay que hacer. La última palabra la dio el dueño de la empresa. Él dijo cómo debe de hacerse. ¿Verdad? Pues así hay que hacerla. Imagínate que entonces yo como empleado le diga a Lizardo, no, ahora yo, vete y pongo una caja, no la voy a poner ahora, la voy a poner mañana. Como mañana, si yo lo necesito hoy. Entonces hay una sola cabeza, hay una sola orden que se debe de dar. ¿Sí? Y si no es así, por eso hay los desacuerdos dentro de las instituciones y incluyendo el matrimonio. Los matrimonios, ¿por qué tienen tantos problemas? Porque no hay comunicación. Ese es un principio que Dios estableció en la Escritura.
y que cuando se viola no funcionan las cosas. No funciona. Que aquí no hay un lugar, a un hogar aquí donde la que manda es la mujer y eso es un desastre. ¿Cómo no? Donde la que todo tiene que ser, manda todo ella y ella la que dirige todo. Y al final, porque es que eso es un principio que Dios dio y cuando es violado, pues no funciona. Y te cuento, y ¿En a serio? veces hay algunos que aparentemente funcionan, Pero, cuando el meollo del asunto Sí, claro. interno en el hogar, como dice, han habido tan malos cabezas que la mujer ha tenido que hacerse cargo de también. por cuenta de Que eso la mala cabeza que ha habido. ¿Por qué? Porque el hombre no se ha sometido a Cristo. Y eso pasa también. Claro. Ha habido tan mala cabeza que la mujer ha tenido que coger el rol porque si no el barco se va a pique. Pero no funciona igual. Claro. Pero no funciona. No, por ejemplo, porque en muchos matrimonios sucede. Por ejemplo, yo en el mío. Hay características que Dios le ha dado a María que no me ha dado a mí. Y por eso el matrimonio es un balance. En lo que yo soy fuerte, ella puede ser débil, pero para eso Dios me hizo fuerte en esa área. Pero hay áreas que yo soy débil, pero ella es fuerte. Entonces ahí está el balance. Ahí está el balance. Vamos a ver en qué área tú eres y en qué área soy yo. Pero, por ejemplo, en las finanzas, para llevar los libros de la finanza y todo eso, yo soy malo, pero ella no. No se acuerda el mundo para. ¿Ves? Ella es la que lo lleva. Pero yo no estoy ido de lo que hay que pagar. Ni estoy ido cuando pago. Ni estoy ido cómo está el balance de la cuenta del banco. ¿Cuánto tienes que aportar? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque esa es parte mía. Eso es parte de mi responsabilidad. Las decisiones finales deben siempre estar controladas por alguien. Y en ese caso, ese alguien tiene que ser el hombre en la cabeza. Fue la autoridad que Dios puso. ¿Me entiendes? Pero, como todo, si ese hombre debe de ser un hombre dirigido por Dios, porque si no, no va a ser un hombre, va a ser un dictador, va a ser ¿me entiendes? Como hay matrimonios por ahí que es horrible, como estábamos hablando el otro día con Manuel, hay personas que están juntas pero no están, ¿cómo es? Están juntas, pero no, viven juntas, pero no están juntas. Ajá, viven juntas pero no. No, como dice, son compañeros de cuarto. Compañeros, sí. Quiero leer algo que está súper interesante, pastor, de acuerdo a eso que estamos hablando, y es 1 de Corintios 11, a ver, 11. 1 de Corintios 11, dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de mujer, pero todo procede de Dios. Todo procede de Dios. Qué lindo está eso, ¿no? La analogía que Pablo usa ahí en ese texto de Efesios es la analogía perfecta, la de Cristo y la iglesia. La iglesia. En vez de eso. Así mismo. Después de eso, la mayor institución que Dios hizo, la más grande de la El familia, matrimonio. el matrimonio. Exacto. Entonces, lo que Dios creó. Claro, así lo creo Dios desde el principio. ¿Me entiendes? Entonces, Dios ha dicho que el esposo es el que debe de tomar las decisiones de su hogar. Debe tomar las decisiones, pero decisiones que tienen que ser controladas, de formas controladas, no como un dictador, sino teniendo comunicación con la esposa. ¿Por qué? Porque el versículo 19 lo dice, tenemos que amar a vuestras mujeres. Mi hermano, tú tienes que amar a esa esposa que está a tu lado, a esa mujer que está a tu lado. Cuando tú te casaste con tu esposa, tú renunciaste a todas las demás. Esa es tuya, esa es la tuya, no las demás. Ni la del vecino, ni la de acá, ni la que tú ves en la calle. La tuya es la que tú tienes, esa es la que Dios te dio a ti. Al tú casarte con tu esposa, estás tomando la decisión de negarte a todas las demás. Y eso pasa también con las mujeres. Tu esposo es feo, chiquito, flaco, como quiera, barrigón, pero ese es.
que el hombre tome, mis hermanos, tiene que estar controlada por amar a su mujer sin tomar el liderazgo como al hombre le dé la gana, sino procurando siempre el bien de su esposa. Son una sola carne. Lo vimos en Efesios. ¿Sí? ¿Tú vas a hacer algo en contra de tu propia carne? ¿Cómo vas a hacer algo en contra de tu esposa si dice la palabra que es carne de tu hueso o hueso de tu mente? Es carne tuya. Sí, entonces lo dice, ¿no? Que como si se amaran a ustedes mismos. Claro. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Como sus mismos cuerpos. Como sus mismos cuerpos. ¿Sí? Porque el que ama a su mujer hace el mismo ser. Porque nadie, versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Tu esposa es parte de tu propia carne. ¿Tú quieres que a ti te pase algo? No, ¿eh? Claro. No. Es lo mismo con ella, igual. Es lo mismo. ¿Tú quieres sentirte mal? Ahora, No, ella no puede. Pero eso es súper importante porque mira, Eso es lo que está diciendo el versículo. exacto. Nadie ama más a su propio cuerpo que Que uno mismo. Claro. Sí, es eso. Y eso es importante hacer énfasis en eso, porque vivimos en una sociedad tan independiente que aún hasta los mismos matrimonios bien llevados, con una relación buena y demás, estamos culturalmente adiestrados a que, tú sabes, no, él es mi esposo, yo lo amo, la verdad, pero yo soy una mujer independiente. Yo sabes, eso mucho te acuerdas. Soy una mujer muy independiente. tú no eres independiente de cuando Yo yo te soy conozco a tu esposo. y yo estaba acostumbrada a eso. ¿Por qué? Yo venía de un divorcio, yo tenía 2 hijos, yo me había luchado sola, ¿me entiendes? Entonces, una mujer independiente, a mí no me hacía falta nada, y yo estoy contigo porque yo decido estar contigo, te amo, te respeto, todo muy bien y todo, aún estando en los caminos del Señor, pero yo soy una mujer independiente. No, yo no soy una mujer independiente, yo soy una mujer sujeta, casada a mi esposo. Y eso es difícil. Y hay mujeres, Y recíprocamente. hay mujeres que no entienden, y yo hablo de las mujeres porque por ser esposa de pastor he tenido conversaciones. Yo conozco mujeres que llevan 30 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, se sujetan a sus esposos, tienen un matrimonio sólido, no tienen problemas, pero su mentalidad, por ejemplo, les voy a poner algo súper sencillo. Yo voy a ir a almorzar con fulana, yo no tengo necesidad de decirle a él que voy a ningún lado. ¿Son las mujeres independientes? ¿Cómo? Espera. Si yo voy, no es que yo tenga que pedir, no es que yo tenga que pedir permiso, pero si yo voy a salir con madre y voy a ir a sentarme en el Panera porque vamos a ir a una tienda y nos vamos a sentar media hora a comernos un donut y a tomar un café, oye papi, voy a pasar por el Panera con madre. ¿Qué tiene? Me estoy sujetando, estoy respetando, pero hay mujeres que no piensan así. Hay mujeres exacto, hay mujeres que no piensan así, todos tenemos que rendir cuenta. Exacto. El esposo, la esposa, la esposa, el esposo. Si te dan un trabajo, tienes que rendir cuenta al jefe. Sí, todos tenemos que rendir cuenta en esta vida. Sí. Mira el segundo punto que vamos a tratar de aquí. Dice que la sumisión debe de ser voluntaria. Tú no te debes de someter a tu esposo por miedo a él. Tú tienes que someterte a tu esposo porque así lo indica la palabra. Bueno, si ya... Por amor a Cristo. Por amor a Cristo y a él, lógica. La forma del verbo en el idioma original indica que ella decide hacerlo por su propia iniciativa. ¿Por qué tú le decides hacer? Porque la palabra dice que te sometas a tu esposo. Por amor a Cristo, por amor a Él. Hacerlo todo como para el Señor. Eso agrada a Dios. Por eso tú te sometes, por eso tú mantienes a tu esposo informado de cada situación. Y espérate, porque estamos hablando del esposo, pero el esposo también tiene que tener informada a su esposa de cada situación. Porque hay esposos que dicen, no, déjala ahí en la casa. Oye, pero tú no vas a llamar para decir, no, fíjate. ¿Cómo que no? Porque tú eres que independiente. Si tú fueras independiente, no te hubieras casado. Cómprate una hija
tranquila y vete solo. Sí, vete por un lugar solo y vive solo, pero mientras tú estés casado, tú no eres independiente, que es lo que decía María. Sí, y ustedes saben que hay una conversación pero esta gente se pasa el día entero hablando por teléfono. ¿No se ven cuando llegan a la casa? Sí. Pero si me pasó algo, cualquier cosa, ahora un poco menos porque pero cuando él manejaba, le mandaba un texto y me llamaba, dime qué pasó. Oye, tú sabes que me encontré, no sé, como que normal. ¿Con quién yo quiero compartir lo que está pasando? ¿Con él? ¿Con quién más? Claro. Pero bueno, hay puntos, porque por ejemplo hay trabajos que no te dan. Claro, es lo que digo, en este momento no es lo mismo. Pero que cuando tengas un chancecito, la primera persona que está en tu corazón y en tu lista para llamar debe ser tu esposa o tu esposa. ¿De verdad? Pero hay gente que no entiende. Pero bueno, eso no. Pero fíjate que dice que la forma debe ser una sumisión voluntaria. Quiere decir que no es obligatoria, sino que tiene que surgir de tu propio interior. Y estamos hablando de las mujeres. Mujeres, es voluntario someterte a tu esposo. Eso tiene que surgir de ti. ¿Por qué? Porque está supuesto que tu corazón le pertenece a Cristo. Y la mujer, si se somete a Cristo, pues tiene que someterse a su marido. ¿Verdad? En todo. Esa palabra dice en todo. Pero hicimos la salvedad de que hay cosas que no. ¿Por qué? Porque después dice que el esposo debe de someterse a Cristo. Es decir, si no está bajo las normas de Cristo, no. ¿Ve? Además, dice, la sujeción debe de ser constante. No hoy, que me levanté amando a mi esposo más que nunca. Hoy tengo papitis. A veces mi esposa me llama y dime, y a los 3 minutos me voy a llamar. Ay, no, es que hoy tengo papitis. Papitis quiere decir, hoy tengo algo a hablar contigo. Hoy me levanté contigo en la mente. ¿Verdad? Pero debe ser constante. No, Pico. Hay matrimonios que no se hablan nunca, ni aún en la casa. Y cuando se hablan es para gritarse, para ofenderse, para ver quién manda más. No. Tenemos que, esposas tienen que estar sujetas a sus esposos. Dice que Pablo, esta sujeción se utiliza en el tiempo presente continuo para demostrar que no ocurre una sola vez. La sujeción no puede ser una vez. La sujeción tiene que ser siempre. Siempre. La decisión debe de renovarse día con día, enfrentando las circunstancias de la vida diaria, pues la sumisión tiene que ser día a día. Y esto, mis hermanas, es lo que se espera de la mujer cristiana, que se someta a su esposo y que haga todo como conviene al Señor. El Señor lo dice, pues ustedes deben de someterse a sus esposos como al Señor. Esto es para las esposas, claro. Esto no es un estudio completo sobre el rol de la mujer. Ya vamos a ver más adelante si podemos dar un estudio del rol de la esposa, el rol del esposo, hablarse de los matrimonios completamente, porque hay muchas cosas que hay que hablar sobre eso. Es triste ver cómo personas que se autotitulan cristianos y sus matrimonios están deshechos por completo, cuando no debe ser así. El matrimonio más perfecto, a decir la palabra esa, debe ser el matrimonio cristiano, porque no hay nada perfecto, solo Cristo es perfecto. Pero es el matrimonio. Yo me recuerdo el pastor Héctor de un viaje, estábamos hablando y yo no sé si fui yo o fue María que le dijo, no, pero es que es normal que entre el matrimonio haya una discusión un día, dice Héctor. No, ese es el problema, eso no es normal, ni un día. Sí, mi hermano. El problema es que... Ni un día, Eso no es normal, no me ha enseñado, pero eso no es normal. no es normal. El matrimonio cristiano. Ahora dime tú, ¿qué matrimonio no tiene una situación un día? Pero es que no es normal que sea así. Pero nos ajustamos a que no es normal. A la cultura. Como aquello de que estoy en la carne, por eso pequé. No. La palabra dice no pequéis. ¿Es verdad? ¿Qué vas a decir, mamá? El problema es que venimos de una cultura que la palabra someterse la tiene como algo Sí, como que pisoteado. Y eso no es... Es más, la palabra someter significa estar debajo. Exacto. Eso es lo que significa la palabra someter. ¿Entiendes? Estar debajo de. Ajá. Pero estar abajo de en autoridad.
empodera más a la mujer. Más Y feminista. ese es el Más feminista. Feminismo, el feminismo, empoderando más cada día a la mujer, exacto. ¿entiendes? Pero, Eso es un mal, pero- y en las iglesias está. pero los hombres han sido partícipes de que eso suceda también. ¿Ves? Hay hombres que hay culturas que son muy machistas. Por ejemplo, la cubana es una cultura bien machista. Los cubanos son machistas. Mexicano. ¿Tú sabes? Son, pero bien machistas. Si no es como yo digo, no es así. Y te trato y te hablo como yo quiera. Y cuando te vas a referir a tu esposa, la tratas como si fuera algo, tú sabes, algo de una propiedad tuya, como si fuera un pantalón. No, esa es tu esposa. Dice que el versículo 19, y ahora lo vamos a ver, que vamos a leer, vamos a los esposos. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cómo tú le hablas a tu esposa? ¿De qué manera le hablas? ¿Le hablas dulce o le hablas... Eso es un problema. Mi hermano, el marido, y para eso vamos para nosotros ahora, debemos de amar a nuestra esposa. Pablo dice que no debemos tomar a nuestra esposa como una pertenencia de una propiedad que nosotros tenemos, como un carro, o una ropa, o un perro que tú digas mío. Pues es tu esposa. Pablo nos exhorta a que amemos a nuestras mujeres con un amor diferente a lo que los paganos hacen. Los paganos tratan mal a su esposa, tú eres diferente. Tú tienes que amarla, tú tienes que tratarla bien, tú tienes que hablarle con palabras dulces. Eso es lo que nos manda la palabra. ¿Nos dice otra cosa? ¿Y cómo debemos de hacerlo? No por obligación, sino de nuestro corazón. Que salga sinceramente de nuestro corazón. Motivado por una decisión propia que nosotros tenemos que tomar en buscar ¿qué? Lo mejor para ellos. En tu corazón tienes que saber que tú estás hablando con tu esposa. Un día se te puede ir una palabra. Porque, bueno, yo no he visto clases más ricas, edificadamente hablando, que las clases que estamos dando en Gálatas. Porque ahí estamos hablando con personas bien, y lo que a veces nosotros escuchamos como testimonio, uno dice, wow, somos personas. Pero lo reconocemos, pero tratamos de no seguir haciéndolo. Pero cambiamos, dejamos que Cristo obre en nosotros. ¿Verdad? Porque es duro, es difícil. Es difícil. Yo creo que Imagínate que hay un libro que yo se lo recomiendo a ustedes, que se llama Cuando dos pecadores dicen acepto. A veces creemos que te vas a casar con la persona perfecta. Mi hermano, perfecto no hay nadie. Probablemente te vas a casar con alguien peor que tú. Por eso dice, cuando dos pecadores dicen acepto. Yo no estoy expectando que María sea perfecta. Yo sé que no es perfecta, que es pecadora, que si no está con Cristo se le va a salir el diablo. Y ella sabe que si yo no estoy con Cristo caminando, se me va a salir el diablo. Ella sabe quién es. Ella sabe con quién está casada. Yo sé con quién estoy casado. Pero para eso le damos la gloria a Cristo, que es el que nos mantiene. ¿Verdad? Entonces yo creo que es lícito decir que cuando decimos que no se haya que con ella, no es tan solo verbalmente. A veces la mujer tiene necesidades de afecto, de comprensión. A veces el simple hecho de cogerle la mano a tu esposa en un momento determinado, le estás haciendo más bien que cualquier otra cosa. Cuando se refiere a no se haya pero con él, no es tan solamente verbal. Sí, actitudes. Hay tantas cosas que sabemos ¿no? Que sea anatómicamente la mujer está comprobado que la mujer es por el oír. Emocionalmente es diferente.
por el oír y por el tocar. La mujer El necesita el contacto. El contacto. Y la mujer también necesita la seguridad, sentirse segura. Esas son las necesidades mayores de la mujer. Y eso va en el ámbito espiritual. Y el hombre, respetado y admirado. Claro. Esas son las cuatro No cualidades. delante de la gente. El hombre necesita sentirse admirado y respetado. La mujer, amada, amada, el físico, el oír, que es por donde le entra a la mujer la cosa, es por el oír. Segura. Y la seguridad. Entonces, la mujer cuando dice no sea nada, pero no es tan solo eso, es ser sensible a la necesidad emocional que su esposa o su cónyuge puede tener en un momento determinado. Eso es muy importante. Nosotros, y para la gloria de Dios, el pastor nunca fue un hombre de detalle, nunca fue un hombre de muy responsable, un hombre de su casa, ¿no? Pero no detalloso, no un hombre así, ¿no? Y a la luz de la palabra, eso ha ido siendo transformado de gran manera. Ahora soy una mezcocha. Y ahora, no, ¿me entienden? Es la transformación, y como dice, esa es responsabilidad de él, eso no es que va a pasar por una varita mágica, ¡pum! Ya pasó. No, responsabilidad de él, someterse a Cristo, como yo me someto a él, y él suplir mis necesidades espirituales, también las emocionales y demás. Eso es lícito decir que no es tan solo verbalmente. Claro. Es que todos tenemos un pastor dentro. Todos somos pastores, tú eres pastor. Hay un caso claro, si su esposa está triste, anímela, acérquese. Con un beso a veces en la mejilla. Un besito, abrácela. Con un beso en la mejilla. A veces se te quitó todo. Nada, ya, porque se te pasó. Por eso es que Pablo nos advierte que tenemos que tener cuidado de cómo tratar a nuestras esposas. Tenemos que tratarlas como lo que son, un vaso frágil. Yo las he hecho así. Esa es característica de ella, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que estar conscientes que son así. Que a nosotros nos hicieron rudos, bueno, la palabra y el amor de Dios nos cambia. Y como decía en el estudio que una vez, vamos al matrimonio, ¿quién no quiere someterse a una persona como la que describe, Exactamente. como el marido que describe Cristo que ama como Cristo amó a la iglesia? Como en Efesios 5. ¿Quién no quiere someterse a una gente que ama así? A una gente que ama de esa manera, todo el mundo quiere someterse. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, ¿alguna otra pregunta, Armando? ¿Algo? ¿Estamos bien hasta aquí? La raíz del verbo que se traduce como áspero es semejante al verbo picar o ejercer presión sobre algo con una punta bien afilada. Y no nos damos cuenta. Cuando tratamos a nuestra esposa áspero, pues, aunque no te des cuenta, dentro de su corazón es como un puñal que le estás clavando. Es como que tú no has visto que estás buscando a veces una aguja de coser hilo y no la ves y de pronto te pinchó. Así. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol aquí con esta palabra áspero. Cuando te tocan, cuando te dan presión con una punta bien afilada, eso es lo que siente la esposa, la mujer, cuando la tratamos de esa manera. Al usar este término, Pablo quería decir que los esposos no deben tratar a su mujer en forma desagradable o brusca, quejándose o enojándose constantemente. Es increíble. Conozco personas que no se pueden hablar ni 3 minutos. Si no es quejándose, si no es ofendiendo, si no es alzando la voz, si no es, qué sé yo, enojado o enojada. No debe ser así. No es así. Entonces, que me viene a mente algo. No, lo más triste es que el mayor daño es, el daño es más profundo. Que lo que puedes imaginar. El
daño es más profundo en la medida de que más cerca viene. Claro. Sí, claro. Porque Si te lo hace alguien que tú no a ti conoces, alguien dice, te diga algo de la calle, pues quizás a ti no te interesa. pero te lo diga a tu esposo, a tu pero esposo. exacto, entre más cerca es, más grande es el daño. más. Claro, Igual que de padre a hijo. así mismo es. Por eso hay muchas personas que necesitan una sanidad interior. Así mismo. La sanidad interior es muy importante. ¿Por qué? Porque vienen dañados, principalmente las mujeres, por el machismo de los hombres. Vienen dañadas, vienen por dentro que tú no las has hecho ver porque las mujeres, Dios las creó de una manera que tú hay veces que no te das cuenta ni nada, pero por dentro están destruidas. Destruidas completamente. ¿Por qué? Por esos tratos ásperos, por esas palabras que se les dice, por todas esas cosas. Por no ser mimadas, por no ser, tú sabes, esas cosas las llevan por dentro y la sanidad interior tiene que ser tremenda. Sí, señor. Por eso es importante, esposos, y le hablo a los esposos, que Pablo nos exhorta a dejar de hacer esas cosas y de amar a nuestras mujeres. Y eso de amar, acuérdense que nosotros no vamos a conocer lo que es el amor si no conocemos a Cristo. Así que, lo primero que tenemos que hacer es estar seguros de que estamos cultivando nuestra relación con Cristo para a través del amor de Cristo poder amar a nuestras esposas y a nuestros esposos. Eso es súper importante. Pero mira, y tú vas a hacer, nosotros conocemos, vuelvo y repito, por la posición que el Señor No digas presentamos, no, claro que no, matrimonios, que el esposo se niega. La esposa le dice, esto es azul, y él trata. No, yo lo veo, me parece que es verde. No, yo dije que es azul. Sí, es azul. No se atreve a corregir a la esposa en amor por el simple hecho de evitar una discusión. El hombre está decidido de que esa es la mujer que Dios le ha puesto, que ahí no va a haber un divorcio, que con ella está la muerte, que aquí eso es así, pero no es capaz de corregir a su esposa en amor. Eso está mal también delante de Dios. Del pecado o de la falta que usted como hombre no corrija, es partícipe de él. Si su esposa está haciendo algo indebido que va contra el carácter moral de Cristo, contra las Escrituras, y usted con tal de evitar una discusión no la corrige en amor, usted está siendo partícipe de lo que ella está haciendo. Porque usted sabiendo que debe de corregirla, no lo hace. La autoridad que Dios te dio. Por está miedo siendo a una discusión. No, yo no voy a discutir. Es mejor evitar. Yo no voy. No. No puede ser así. ¿Por qué? Porque entonces eso sigue y esas cosas siguen y hoy es una cosa y mañana es otra y pasado otra. No, y al final da pie al feminismo. No. Y es que el feminismo es el que está reinando. No, Dios como cabeza del hogar. No, yo estoy orando, yo dejo, no, Dios dio una responsabilidad al hombre. Dios dio una responsabilidad al hombre. Y por miedo a una discusión, yo no. El hombre es el que tiene que tener cuidado cómo lo presenta la esposa, con el amor de Cristo, a la luz de la palabra, todo eso, ¿no? Pero eso es, nosotros, lo hemos visto y eso es peligroso. El principio está en Génesis. Así mismo. El principio está en Génesis. ¿A quién Dios llamó? Al hombre. A Adán. Dios no llamó a Eva para Bueno, nada. la llamó. No, y cuando Dios pidió perdón. Adán, ¿dónde estás? Ven acá, Adán, ¿dónde está? Y la que embarcó la vela fue Eva. Exactamente. Pero a Dios no, porque es que no era Eva. Era Adán el responsable. A ti fue que te di la responsabilidad. Y grábate que eso es lo que va a pasar en el juicio. Claro que sí. Con tu familia. Tú eres el responsable. ¿Qué hiciste con tu esposa? No, ¿Qué María. hiciste con la familia que te di? Que te di. Tú y yo. No Alain ni María, no, para que esté el mismo principio. Así mismo. Así mismo. Tú sabes. Es importante. Y eso vale la pena mencionarlo porque pensamos que porque no discutimos o porque no tenemos desavenencias en el matrimonio estamos perfectos, ¿no? A veces ese no es el problema. A veces el problema es que estamos demasiado bien, como aquel que dice
que necesitan los hombres, ¿verdad? Bueno, ya vimos las esposas y los esposos. Ahora vamos a una de las partes más, los hijos. Los hijos, vamos al, Tony, lee el versículo 20. ¿De qué parte? Porque la verdad yo estaba viendo a ustedes. Ah, ok. ¿Quién tiene Colosenses 3? Busca el versículo 20. No, yo por ejemplo no tengo. Colosenses 3:20, no. ¿Eh? Colosenses 3:20. No, espera. Ustedes ven. El 20. Hijos, obedecéis a vuestros padres, en todo porque esto agrada al Señor. Ya, ahí. Amén. Ahí va. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Facilito. Eso no tiene mucho. Hijos, tienen que obedecer a sus padres. Eso no tiene mucho más. Mira, te guste o no, esos son tus padres. Tú no escogiste los padres que tienes. Dios te dio esos padres para que los obedezcas en todo. Ahora, estudiando este pasaje bien, se hace al notar una distinción entre lo que se requiere de la esposa y lo que se requiere de los hijos. Dice que la esposa debe de someterse, pero los hijos deben de obedecer. Son dos cosas diferentes. Dime, Manuel. Efesios 6, ¿Qué el dice? mismo capítulo, empieza el 6. A vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo, delante de Dios. Segundo, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahí está. Entonces, Entonces, que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. sobre la tierra. Eso es nada. Es un mandamiento. Mandamiento del Señor, ahí está. A los hijos. La esposa debe de someterse. Los hijos deben de obedecer. Aunque las dos ideas son semejantes, existen diferencias. Se puede ser obediente en forma literal sin someterse de corazón. Explicamos eso. ¿Y cuántos saben la historia que casi siempre se dice cuando tú le dices al niño, siéntate ahí? Y el niño está sentado, pero en su corazón y en su mente está parado. Esto es para. El niño dice, yo me voy a sentar, pero yo seguiré parado. En mi mente estoy parado. Entonces, te está sometiendo, pero no está siendo obediente. Eso es lo que pasa con muchos niños. No, pero muchos, estás obediente, pero no sometiéndole, ¿no? Estás siendo obediente, pero no sometiéndole. No, te estás sometiendo a lo que te están diciendo, pero no estás siendo obediente a eso. Ser obediente es... ¿No es al revés? No, las mujeres tienen que someterse al marido. Ajá. Y los hijos deben de obedecer lo que se está diciendo. Ajá. Obedecer. Obedecer. Es posible someterse a una autoridad reconociendo que es superior a nosotros, pero desobedecer sus órdenes. Claro, ahí llega Armando al trabajo y me dice, Jorge, hay que emplaizar todos estos tubos aquí, todas estas cajas. Esa es la orden. Pero no lo hago. Quiere decir, no me sometí a lo que Armando dijo. Él me dio una orden, pero yo no me sometí. Por ejemplo, para no salir del tema de los hijos. Fulano, antes de irte para la escuela, atiende la cama. ¿Cuánto lo hacen? Ellos saben la orden que se le dio, pero ¿cuántos la atendieron? Si no la atendieron, no obedecieron. Se dio la orden, pero no se obedeció. Pero por eso la palabra dice, obedeced a vuestros padres. Quiere decir, si se te dio la orden de que tiendan la cama, tiende la cama. ¿Sí? Porque si no, mi hermano, acuérdense que una obediencia media es una total desobediencia. Se hace como una rebelión, como que estás desafiando la orden que se te dio. Y eso es muy común verlo cuando nosotros tenemos los hijos
yo pasé por 3 niños chiquitos y yo pasé por eso. Y cogía tremendos vuelos yo, porque decía, pero me está mirando la nariz. Yo le dije esto y no lo hace. Eso es que me está mirando como que... Y aquí que manda soy yo, así decía yo. Dice Pablo que esa actitud nunca se manifiesta en forma abierta de rebelión o desafío. Quiere decir, nunca te lo van a demostrar, pero por dentro no lo hacen. Y no me dio la gana hacerlo por dentro, pero no te lo dice porque estás en rebeldía. Aparentemente aceptan la decisión, pero no siguen las ordenanzas. A los hijos se les pide, el Señor les pide obediencia. Los hijos deben de obedecer. Al parecer, a los hijos no se les concede la misma alternativa que se le da a la esposa. Y existe muchas referencias en las Escrituras que tratan la actitud negativa hacia los padres como algo incorrecto y claramente se estipula que los hijos deben honrarlos y reverenciarlos. ¿Cuántas veces tú le dices a tu hijo esto y no lo hace? Pero lo que decía yo ahorita, la obediencia debe de ser total en todo. La obediencia debe ser diaria, no cuando tú sientas obedecer, es diario, todos los días. Esta es la regla, esta es la orden, esto es lo que hay que hacer. La enseñanza de Pablo al respecto parece indicar que Dios es suficientemente grande para lograr sus propósitos a través de los padres. Mis hermanos, nosotros cuando éramos hijos, vaya, no hijos, todavía seguimos siendo hijos, pero cuando éramos jóvenes o niños, para nosotros lo que nuestros padres eran la guía de lo que nosotros buscábamos. Si teníamos un problema, nos refugiábamos en nuestros padres. Mis hermanos, como hijos de Dios, Dios es lo suficientemente grande para lograr que nosotros nos refugiemos en Él. Pero asimismo, los hijos debemos de honrar a nuestros padres. Para eso Dios nos prestó a los hijos. Los hijos no son tuyos, los hijos son de Dios. Herencia de Jehová. Esos son herencia del Señor. ¿Para qué nos los prestó? Para eso mismo. Para aprender a amar a algo que es tuyo, que salió de ti. Los hijos, Dios nos prestó los hijos. Pero por un tiempo, sí. Porque ya después dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces eso es parte también del proceso que es normal. Como alguien dijo, no. Mira, ya yo y mi esposa nos quedamos solos. Como alguien dijo, no es la ley de la vida, es la ley de Dios. Es la ley de Dios. Dios lo hizo así. La gente del mundo dice, es la ley de la vida, que se baje. No, es la ley de Dios. Dios fue el que dijo eso. Por eso había un dicho que decía, tú no crías tus hijos para ti, tú crías tus hijos para los demás. Porque contigo, cuando están contigo, o el hijo tuyo, aunque sea un pesado, tú lo vas a recibir porque es tu hijo. Pero tú tienes que criarlo para que donde quiera que ese muchacho llegue o esa niña llegue, pues sea bien recibido. Cuando ese muchacho vaya creciendo, si tú lo enseñas mal, Bueno, dice todo lo que el hombre siembra, dice el proverbio que el hijo consentido avergonzará a la madre. Eso es real, muchacho. ¿Entiendes? Yo veo niños que tienen 3, 4, 5 años y le dan a los padres. Mira, la vergüenza que la gente pasa en los supermercados, en lugares por ahí que tú ves, por no educar a los hijos, ese precio es alto. Ese precio es muy alto. Pero ese es a esa edad. Eso da vergüenza. Pero eso es a esa edad. Sí, claro. Actualmente los matan. Sí, cómo no. Porque ahí está la noticia. No es que yo estoy hablando de día. Sí, sí. Hay gente que ha matado a su padre porque el padre le ha mandado a hacer algo y por su rebelión o por la juntera que tenía con otro, mataron al padre y lo
Yo sé que Nunca- y dice que la nunca- disciplina, Nunca es tarde para comenzar. no, Para dar ejemplo a los hijos, nunca es tarde para uno rectificar, nunca es tarde para uno alentar a su hijo y no exasperarlo, como dice la palabra. Nunca es tarde para eso. Jamás es tarde para eso. y la disciplina no nos cae bien. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? Hebreos dice que en el momento de la disciplina no es motivo de gozo. ¿De No es verdad? motivo de gozo. A nadie le gusta. A nadie le gusta. Pero Está hablando del contexto de la pero iglesia, ¿ves? Hebreo está hablando del contexto de la Sí, iglesia. sí, pero No, pero disciplina es disciplina. Pero disciplina igual. porque ¿a qué niño le gusta que lo disciplinen? No. Claro. Yo maté Pero a mi es hija una vez. importante. ¿Quién no mataba a la madre? Esta vieja que se muere. Esta vieja, Pero después dice la Biblia que después es motivo de gozo. Sí. La Biblia es tremenda, ¿no? Sí, Dios es señor. tremendo. Y es verdad, La eso es palabra. real. En el momento, es como decía su mujer Radía, al mismo tiempo que tú disciplinas, te estás disciplinando tú estás yendo para el cuarto a veces a llorar junto con él, Exacto. que él no te vea, pero No. hace falta porque mañana es motivo de gozo. De gozo. no, y eso te obliga, Muchachos. mira, eso te obliga a ser más dedicado a la escritura y a la oración. Toma. Porque estamos hablando de los cristianos. Los cristianos a la hora de disciplinar, tienen que disciplinar de acuerdo a lo que la palabra nos dice. No es coger un palo y caerle a palo, ¿no? Aunque la palabra dice con vara, de vez en cuando hay que dar una nalgadita bien larga. Pero no es como hay muchos que se le va la mano. Entonces eso no. En Efesios hace una similitud y en la cuenta que leí ahorita el 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira. Ahora vamos para eso. Ahora vamos para eso aquí en Colosenses. En Colosenses Sí, capítulo bueno. 10. Entonces, hijos, aquí hay dos, A mí me gusta mucho. 3, 4, 5, 6, todos somos hijos. Todos somos hijos. Entonces, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros los hijos? Confiar en el Señor. Aceptar lo que la palabra de nuestros padres nos dice. Porque está supuesto que si ese padre está sometido a Cristo, lo que él te vaya a decir está sometido a la palabra. Es como todo, es como el sujeto de la esposa al esposo. Nosotros debemos obedecer a nuestros padres siempre que nos salga del contexto y del carácter moral de Cristo. Claro. Si sale de ahí, Claro, no es lo mismo de Brian no fume, entonces Manuel. claro. Brian no salga muy tarde y Manuel llega a la casa a las 3 de la mañana. No, es fulano, no hagas esto, pero tú lo haces. Tú predicas con tu ejemplo. Tú predicas. ¿Mm? Entonces cuando los hijos hacen eso, entonces el Señor se encarga de garantizar los resultados, que es lo que dijiste ahorita cuando le dijiste, para que tengas largos años de vida. De nuevo la carta indica que la obediencia a la autoridad de los padres es equivalente a la obediencia a Dios, y Dios se agrada con eso. Así que hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Pero ahora le voy a hablar a los padres. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermano, esto es muy común. Parece que no, pero esto es común. Hay muchachos que se desalientan, se desaniman, que ya no quieren saber de nada, y todo ha sido culpa de nosotros mismos los padres. Al decir que los padres no deben exasperar a sus hijos, significa que no deben abusar de su autoridad. Yo soy el padre y aquí se hace lo que yo diga. Y a lo mejor lo que tú le estás diciendo a tu hijo no es lo que debe de hacer. Fue lo menos que tú haces. ¿Me entiendes? Entonces, no exasperéis a los hijos. Dice aquí el comentarista que si se pincha al hijo constantemente, ese hijo va a estar desanimado, se va a sentir desanimado. Si se pincha quiere decir que le caigas ahí arriba como un pitito. No, como padres tenemos que corregir a nuestros hijos, pero de una forma equilibrada. ¿Por qué? Tenemos que buscar muchas veces la ocasión para disciplinarlo. Pero mi hermano, cuando el hijo haga algo bueno, también busca la ocasión para felicitarlo. No es que solamente todo es lo malo, y lo malo, y lo malo, y era esto, y era aquello, y si son 2 o 3 muchachos, siempre la culpa
dices, guay, se rompió un plato, fue fulano, y se rompió una cristal, fue fulano. Y dices, yo no fui. Hay una cosa importante que vale mencionar, y es el aquello de que nosotros expectamos y queremos, tenemos ese anhelo tan desesperado porque nuestros hijos sean personas de bien, que triunfen en la vida, que sean personas exitosas. Estamos tan enfocados en que no pasen lo que nosotros pasamos, que no tengan piedra de lo que hizo en sus vidas, que queremos ese hijo, esa hija tan perfecta, que lo que hacemos es desanimarlo, porque le ponemos expectativas que quizás ellos mismos no pueden cumplir y no saben ni cómo decírtelo. Yo llegué a esa realización hace 6 o 7 años. Y me arrepentí delante del Señor, pedí mucho perdón y me quebranté de una manera porque de verdad que después entendí, mira, si van al colegio y te sacan una C y él tú estás convencido que fue él hizo lo mejor que pudo, ella hizo lo mejor que pudo y lo que logró fue una C, esa nota es la mejor. No sé si me van a entender, ese es un ejemplo. Siempre que nosotros sepamos que nuestros hijos están dedicados y haciendo lo que deben de hacer y esforzándose por eso, si no llegan a cumplir nuestras expectativas, no debemos de castigarlos ni de llevarlos a... Se les pone más carga que la que en realidad ellos están preparados. Eso es una realidad. Y vuelvo y repito, y también es aquello de que no, ponte a jugar pelota, no ponte a jugar pase, no, mira, ahora se acabó esto, no te puedo hacer esto. Oiga, eso también es peligroso. El hijo necesita tiempo en su casa, necesita tiempo con su familia y necesita tiempo de descanso. Y pensamos que porque son jóvenes, son niños, no necesitan descansar. ¿Y qué error? Un grave error. Ellos también necesitan el descanso. El problema es que a veces eso se ve mucho. Los tenemos como un trofeo. Exacto. ¿Entiendes? Este es mi trofeo. Mira, mi hijo está en esto, está en aquello. Mira, Lo que tú ves lo construido. Exacto, o mi identidad depende de si vas médico, de si mira, logró la carrera. No, como si es limpiabota, pero que sea, yo prefiero que sea limpiabota y cristiano, que no un médico mundano. No, cristiano, eso es lo que te da la identidad. Alguien le dijo no se me acuerdo porque se me da la palabra, a Martín Lutero, creo que sí, fue Martín Lutero. ¿Cómo puedo medir el éxito de mí? ¿Cómo puedo servir a Dios? Creo que algo sí le dijo. Y el tipo, un limpiabota, era un limpiabota, le dijo a Martín Lutero, ¿cómo puedo servir a Dios? Y le dijo, siendo el mejor limpiabota Claro. Hacerlo todo como para qué. de tu pueblo o de tu, ¿sabes? Claro. Siendo el mejor. Exactamente. Y no Es verdad. usando. No todo el mundo va a ser médico, no todo el mundo va a ser de la NASA, no todo el mundo va a ser. No. Y una cosa, y buscar que ellos hagan. No todo el mundo va a ser salvo. ¿Cómo siendo limpiabota? Yo creo que la pregunta fue así, ¿cómo siendo limpiabota? Porque él dijo, soy limpiabota. ¿Cómo siendo limpiabota puedo servir a Dios? Siendo el mejor limpiabota de la ciudad. Claro, lo que hablamos de nada, que dijo Manoli, que hay veces que no queremos llegar ni a las reuniones porque nos vemos inferiores a lo que las personas que están. No, Cristo es el que te da la identidad. Sí, exacto. Cristo es el que te da la identidad. Entonces, mis hermanos padres que estamos aquí, hay que corregir, pero en forma equilibrada. La disciplina es necesaria, pero en la medida y forma correcta. Sin ello, solo se logrará desalentar a los hijos. ¿Sí? Pues ellos no van a tener la confianza para seguir. Hay muchos hijos que se quitan hasta la vida por todas esas cosas. Porque no llenan las expectativas de los Porque dicen, guay, que yo no sirvo. Si cada vez que hago algo mi papá no me lo... Y todo es lo malo y la disciplina. El desastre de los padres. Tú sabes, entonces dice, no, pero... Si mis padres, que son las personas más cercanas, que son los que más supuestamente me
ni me apoyan. Claro. Entonces, Soy hermano, pero es verdad. voy a terminar, vamos a terminar ya para leer el 23 y el 24 de todo lo que hemos leído, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor Jesús servís. ¿Sí? Hermanos, tenemos que someter nuestra vida al control de la palabra de Dios. Cristo es el verbo, acuérdense. Cuando decimos el control de la palabra, recordemos que Cristo es la palabra. El Evangelio es Cristo. ¿Entienden? Cristo. Nosotros podemos tener actitudes, muchas cosas que como padres, esposos, esposas, hijos, tenemos que revisarnos. Todos tenemos que revisarnos. Y lo que más yo estoy mirando es que la iglesia le está dando muy poca importancia a esos temas. Dentro de las iglesias, esposos que no aman a su esposa, esposos que tratan mal a su esposa, esposas que le faltan el respeto aún dentro de la iglesia a su esposo, de lo que hacen con su esposo, con otras personas, hijos que tratan mal a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus hermanos, al pastor ni se diga. Todo eso lo estamos mirando. Dentro de una iglesia, lo estamos poniendo en el contexto de la iglesia porque el mundo supuestamente es normal eso. Pero estamos hablando de la iglesia. Tenemos que meditar nosotros que estamos aquí. ¿Me entienden? Tenemos que ser la diferencia. Hoy yo veía a un predicador que invitaron a una iglesia y saca de contexto porque dice, el hombre de Dios es diferente al hombre del mundo. Es verdad. Pero ¿quién nos hace diferentes? Cristo. Pero nosotros, ¿por qué somos diferentes? ¿Porque somos mejores que el que no tiene Cristo? ¿O porque nosotros debemos ser más humildes, más amorosos, mejores esposos? ¿Ser más como Cristo? Ser como Cristo, no decir como tú puedes, tú eres un bárbaro. No lo saques de contexto. Nosotros tenemos que vivir para Dios. Por eso hacemos estas preguntas. Manifestamos nosotros unidad, gratitud, edificación y glorificamos a Dios conforme al patrón que Dios estableció en su palabra. ¿Lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos en cuanto a la sumisión a la autoridad? ¿Nos sometemos a la autoridad? Mujeres se someten a su esposo. Esposos, estamos amando a nuestras esposas. Hijos se están sometiendo a sus padres. Padre, ¿cómo estás tratando a tus hijos? Son cosas que tenemos que autovalorarnos nosotros mismos. ¿Sí? Y si tenemos problemas en algunas áreas, pues saber que Dios es fiel y justo para perdonar. Confesémonos delante del Señor. El Señor nos perdona. El Señor nos da la oportunidad nuevamente de levantarnos y seguir. Sí, pero no nos quedemos diciendo, no, ya yo soy así y así soy yo y así me hizo mi madre y mi padre. No. Entonces, ¿dónde está el cambio del corazón? ¿Dónde está la regeneración? ¿Verdad? ¿Cómo nuestros hijos van a creer el mensaje de Cristo si nosotros no le damos el ejemplo? Es importante, nosotros tenemos una responsabilidad que Dios nos ha dado bien importante. No es solamente decir ya soy salvo y ya. No, eres salvo, pero ahora demuestra con las obras que fuiste salvo. Y la frase de hoy es: cuanto más de Cristo tenemos en nuestros corazones, menos espacio tenemos para nosotros mismos. Amén. ¿Qué está llenando tu corazón? Cuanto más espacio tenemos en nuestros corazones de Cristo, menos espacio tenemos para nosotros mismos. Hermanos, gracias por haber venido y vamos a orar. Y
los insto a poner estas cosas en función de lo que debemos hacer. Y recuerden la enseñanza de los padres, el arte de ser padre, y creo que eso va a ser una enseñanza muy, muy rica para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu enseñanza, gracias porque has edificado nuestros corazones, nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a poner todas estas cosas por obra. Señor, que las esposas sean sometidas a sus esposos, que los esposos amen más a sus esposas, que los hijos obedezcan a sus padres, que los padres no exasperéis a los hijos, que seamos obedientes a nuestros amos en nuestros trabajos, Señor, que los amos sepan cómo gobernar y cómo dirigir la obra que les fue enseñada o asignada. Padre, ¿qué necesidad tenemos de tus enseñanzas? ¿Qué necesidad tenemos diariamente de nosotros poder poner todas estas cosas por obra en nuestras vidas? Pero dice la palabra que separado de ti nada podemos hacer. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayude a no separarnos nunca. Que seamos siempre, Señor, ovejas de tu prado. Que estemos unidos a ti, Señor, en todo. Que tú nos lleves de tu mano. Que no seamos nosotros, Señor, los que estemos contigo, sino que tú nos tengas sujeto a nosotros. Padre, oramos por los matrimonios de este grupo, por cada uno de los matrimonios aquí representados, Señor. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú les des fuerzas, que tú los santifiques más, Señor, que tú les instruyas, Padre, para poder gobernar sus casas y sus familias, Señor. Señor, somos débiles, pero cuando tu palabra es lumbrera a nuestros pies, tú nos haces fuertes. Tú nos haces fuertes. Oramos por nuestros hijos. Señor, cuídalos del mundo diabólico que está en este momento, Señor. Esas ideas, Señor, que están promocionando, apártalos a ellos, Señor, de todas esas inmundicias, todas esas cosas que no vienen de ti, Señor. Apártalos para tu gloria, para tu honra, para ser hombres del reino y mujeres del reino, Señor. Padre, que podamos entender que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ti. Te presentamos, Señor, todo lo que somos. Ayúdanos ahora a regresar a nuestros hogares, que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, prepararnos para poder salir a trabajar mañana y poder dar, Señor, lo mejor de nosotros. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos